el tema de cimentaciones. Cuando hablamos o nos referimos a la cimentación, estamos hablando de la base de nuestra estructura. Si haríamos una comparación con el cuerpo humano, serían los pies. Los pies del cuerpo humano sería la cimentación, porque es la estructura encargada de transmitir las cargas al suelo. La cimentación va a depender de dos factores principales, que son el peso de la estructura, la carga que le da la estructura a la cimentación, la carga que transmite hacia el terreno la cimentación y el tipo de suelo donde estamos cimentando. Voy a proceder a compartir la clase. Si hay algún inconveniente, me lo hacen saber, por favor. Como les había señalado, las cimentaciones son la base de toda estructura y dependen de la carga y tipo de suelo a cimentar. Mientras mayor sea la carga y menor sea la resistencia del suelo, más grande será nuestra cimentación, más complicado será cimentar. ¿Qué cosas cimentamos? Cimentamos edificaciones, puentes, reservorios, etcétera. Todas las obras tienen cimentaciones. Todas las obras necesitan tener una base que haga el contacto entre el terreno y la estructura o transmita las cargas. ¿Qué edificaciones se diseñan? Las aporticadas, las portantes y las mixtas. ¿Cómo se clasifican las cimentaciones? Vamos a tener quizás diferentes formas de clasificarla, pero para criterios del curso las vamos a cimentar en dos, por su profundidad y por su estructura. Por su profundidad vamos a tener los cimientos corridos usados en sistemas confinados, las zapatas, las vigas de cimentación y las losas de cimentación. Estos siendo los cimientos superficiales. Los cimientos profundos serán los pilotes. Luego, por la estructura, por su concepción, por su forma estructural, vamos a tener dos, los cimientos corridos y las zapatas simples. Y que son estas dos elaborados a base de concreto simple. Y luego tendremos los cimientos con acero y refuerzo que están hechos de concreto armado. ¿Cuáles son las condiciones para hablar de un concreto armado? ¿Cuándo diremos que es un concreto armado? Cuando tiene acero, ingeniero. ¿Y qué más? Tiene una condición más. La mezcla de acero y cemento. ¿La mezcla qué? Acero y concreto, ingeniera. ¿Pero qué tipo de concreto? ¿Quién es la señorita que estaba hablando? A ver, ¿quién fue la primerita en intervenir? No pude tomar su nombre. Yo, ingeniera. Tu apellido. Medina Rosales. No te escucho tampoco. ¿Cuál es tu apellido? Medina Rosales. Medina Rosales. Tú me dijiste cuando tiene acero dentro de él, pero ¿qué tipo de concreto tiene que ser? Tiene que ser un concreto estructural de 210 mínimo. Por ahí va la cosa. Cuando hablamos de concreto estructural, cuando hablamos de un concreto estructural, cuando hablamos de concreto estructural, estamos hablando, el reglamento es claro y nos dice, es todo concreto que tiene embebido en él acero. Pero para hacer concreto estructural, solo puede ser acero de tipo 210. A más, ¿no? Mínimo 210. Vamos a empezar a describir cada uno de estos cimientos, tipos de cimientos. Entonces vamos a tener primero los cimientos corridos. Son la base de todo muro. Generalmente se construye de concreto simple o concreto ciclopio. Acá está el cimiento. Van a seguir, por favor, el puntero. Este es el cimiento.
me ayuda mi mouse. Este es el cimiento. Y este de aquí, el sobrecimiento. El cimiento corrido, este de aquí, está constituido de concreto ciclopio. ¿A qué le llamamos concreto ciclopio? Aquel concreto que se le añade piedras grandes, ¿no? Se bate de una forma y luego se añade piedras grandes en el momento del vaciado. De proporción cemento hormigón 1:10 más 30% de piedra grande, que su tamaño máximo es 6 pulgadas de diámetro. Quiere decir que más o menos 15 centímetros mide cada piedra que incrementamos al concreto. ¿Qué quiere decir porción 1:10, 1:12? Significa una parte de cemento por 10 partes de hormigón, por 10 partes de piedra chancada. El sobrecimiento. Concreto ciclopio de proporción cemento hormigón 1:8 es más fuerte, 1:8, más el 25% de piedra mediana. ¿Cuánto es la piedra mediana? Tamaño máximo 3 pulgadas, es decir, 7 centímetros y medio. Este es un cimiento corrido clásico, ¿no? 80 de cimiento, 40 de sobrecimiento, 10 de falso piso. ¿Cuál es el proceso constructivo del cimiento? Primero es el trazado y replanteo. En toda partida constructiva que hagamos, antes que cualquier cosa es necesario trazar para tener los límites de nuestra estructura, para poder saber dónde vamos a colocar nuestra estructura. Luego excavación, perfilado y limpieza de zanja. Colocamos los aceros de las columnas, colocamos la primera capa de concreto previo mojado de zanja, colocamos las piedras dejando espacios para que lo cubra y colocamos otra capa de concreto hasta el nivel requerido. Vamos a colocar el concreto por capas, ¿no? En este caso, generalmente ponemos el concreto por capas para que podamos vibrar cómodamente y la vibración sea efectiva. Pero en nuestro caso, no vamos a tener vibración, pero sí vamos a colocar las piedras grandes. Para poder hacer esta colocación, tenemos que hacerlo por capas, si no las piedras no van a poderse acomodar de la manera que requerimos. Dejando en la parte superior piedras que sobresalgan en los lugares donde se va a ubicar el sobrecimiento. Voy a explicar sobre estas piedras. De esa piedra de la que estoy hablando es esta piedrita. Si ustedes se dan cuenta, si yo hubiese vaciado el cimiento hasta aquí, esa piedrita ha quedado arriba. A esa piedrita muchos le llaman soldadito, cachaquito. ¿Por qué? Porque tiene que ir parada, ¿no? En su longitud más larga, tiene que estar parada. ¿Para qué sirve? Cuando nosotros diseñamos el cimiento y el sobrecimiento, se diseñan como si fuera una estructura única, vaciada en conjunto, monolítica. Pero eso es imposible de hacer, no sé qué palabra usar. Físicamente es imposible de hacer. ¿Por qué? Porque cuando... Papá, perdón chicos, un ratito. Chicos, denme un segundito, por favor.
A ver, chicos, disculpen un momentito. A ver, estábamos hablando de esta piedrita que queda aquí, a la que le decimos, ¿me pueden decir si estoy transmitiendo bien? ¿Ven la...? Sí, ingeniera. Sí, gracias, gracias. Sí, ingeniera. Esta piedrita queda entre el cimiento y el sobrecimiento. Muchos le decimos soldadito, cachaquito, etcétera. Sirve, como les decía, físicamente es imposible que lo vaciemos junto. ¿Por qué? Porque si yo encofro esta parte, yo la encofro porque la tengo que encofrar, empiezo a vaciar. Cuando empiezo a vaciar, esto no se va a llenar. Se va a llenar esto. Entonces, esta piedrita sirve para garantizar la unión del cimiento con el sobrecimiento, para permitir que trabajen en conjunto. Proceso constructivo del cimiento. Ya lo hicimos y ya les expliqué qué es esta piedra que se va a ubicar y sobre el cimiento, entre el cimiento y el sobrecimiento, para garantizar su trabajo en conjunto, su trabajo monolítico. Ahora hablemos del sobrecimiento. ¿Cuál es el proceso constructivo del sobrecimiento? El trazado y el replanteo, el encofrado, y finalmente colocamos el concreto previo humedecido del encofrado hasta el nivel del llenado en la parte superior del concreto. Hay que rayar para mejorar la adherencia entre el mortero y este sobrecimiento. A ver, ¿quién me dice por qué necesitamos mojar el encofrado? Para llenar los vacíos de aire, Para no ingeniera. perder la No, humedad que genera del no agua. Para que el Para no suelo perder no, la humedad. solo el agua con el concreto. Porque tiene que estar humedecido ¿Y a para quién no dijo perder para no perder el agua del concreto? Su apellido. Yo ingeniero Chávez Reynoso. Chávez Reynoso. A ver, mojamos el encofrado. ¿Cuál es la definición de cemento? ¿Cuál es la definición de cemento? Un aglomerante. Un aglomerante. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la palabra clave para definir cemento es la palabra hidráulico. Podemos decir que es un aglomerante, hasta le dicen que es un aditivo, pero es un aglomerante hidráulico. ¿Por qué decimos que es hidráulico? Porque para funcionar, para servir, el cemento necesita agua. Mientras el cemento tenga agua, vamos a poder hacer concreto. Si el cemento no tiene agua, es imposible que hagamos concreto. Vamos a hacer cualquier cosa menos concreto. Nosotros tenemos un montón de cemento, pero no tenemos agua, no podemos hacer concreto. Entonces, el agua es un material fundamental para el cemento.
fundamental para el concreto, perdón. Por eso es tan importante su relación agua-cemento. Por este motivo, nosotros no podemos dejar que el concreto se deshidrate. ¿Qué pasa cuando un concreto se deshidrata? Pierde su resistencia, pierde la concepción, el diseño de mezcla, pierde el agua, entonces disminuye su resistencia. Las zapatas aisladas son losas rectangulares o cuadradas que sirven de apoyo a las columnas. Tienen un peralte constante o variable, puede ser también su peralte variable y puede disminuir hacia los bordes hasta 15 centímetros. También pueden ser escalonadas. Son el tipo más usual de cimentación, pues son las más económicas. El refuerzo longitudinal debe distribuirse uniformemente a lo largo de la cimentación. En esta imagen de aquí, ustedes pueden ver los aceros de la zapata. Estos blanquitos son los aceros de la zapata, la malla de la zapata. Y aquí están los aceros de la columna. Esta es una vista en elevación de la zapata. Para empezarla a describir, ¿quién me dice qué es solado? Es el acero que va debajo de la zapata, ingeniera. No, voy a dar yo la descripción. Voy a dar yo la descripción. Silencio. No les entiendo y no puedo escucharles. El solado es una capa de concreto fina, de concreto simple, que se pone en la base de la columna. En la base de la zapata, perdón. ¿Cuál es la idea del solado? ¿Cuál es el funcionamiento, digamos así, del solado? Sirve para dos cosas. Uno, darle horizontalidad a la zapata y permitir que la columna se siente en una capa horizontal, y también permite que el concreto no se contamine en el momento que vaciemos. Recordemos que este concreto de la zapata ya es un concreto estructural, por lo tanto hay que cuidar mucho su resistencia. A diferencia de un cimiento corrido, un sobrecimiento, donde estamos hablando de concretos ciclópeos, en el caso de la zapata estamos hablando de un concreto estructural. Tipos de zapata. No sé si hasta acá tengan alguna consulta. No sé si hasta acá tengan alguna consulta. Ingeniero, una consulta. Dime. La medida mínima para un solado, ¿cuánto debería ser? Entre sí, bueno, la medida es el tamaño de la columna, pero la altura entre 5 y 10 centímetros. Muy bien, vamos a tener, cuando hablemos de zapatas, vamos a tener dos tipos, las céntricas y las excéntricas. ¿Cuáles son las zapatas céntricas? Como pueden ver en esta imagen, las zapatas céntricas son aquellas donde el centro de la zapata va a coincidir exactamente con el centro de la columna, es decir, sus centros coinciden. Por eso su denominación concéntrica. Luego vamos a tener las zapatas aisladas, que su característica es que el centro de la zapata no coincide con el centro de la columna. El centro de la zapata no coincide con el centro de la columna. Es decir, que cada a ver, estas zapatas son las zapatas que se encuentran en el borde de nuestra edificación. Miren, esta zapata está justo en la esquina de una edificación. Yo no puedo poner mi zapata, este es el terreno del vecino.
Yo no voy a meter mi zapata al terreno del vecino para que sea céntrica. Entonces, suponga, en la UDH todas las zapatas son céntricas, ¿no? No tenemos todos nuestros colindantes, es nuestro estacionamiento, nuestras vías de circulación. Pero la casa quizás donde están ustedes tienen vecinos a los costados. ¿Cómo creen que está su zapata en la esquina? El centro. ¿Tu zapata está al centro? No, Excéntricas, ingeniera. Claro, sus zapatas van a estar excéntricas porque están al borde del terreno, ¿no? Entonces, estas zapatas van a tener que tener algunas consideraciones especiales cuando el terreno no sea de buenas características. En estos casos, vamos a poner zapatas conectadas con vigas de cimentación, que son zapatas que se conectan por una viga para mejorar la excentricidad de una de ellas, ¿no? Esta viga le va a dar un mejor funcionamiento para que en el sismo la columna no tienda a girar debido a esta excentricidad. Las zapatas combinadas son aquellas zapatas que por su diseño las cimentaciones se han sobrepuesto. Podría ser, por ejemplo, que esta zapata llegue hasta aquí y esta otra, esta de aquí, esté llegando hasta aquí. Entonces van a compartir esta área y se va a combinar. También es cuando están muy cerquita y es imposible dejar esa separación en excavaciones de 1 metro, 1,20 m, ¿no? Imagínense un obrero dejando 10 centímetros entre 2 excavaciones. Es un trabajo muy exhaustivo, es preferible romper todo y hacer una zapata combinada. Cuando hablamos de zapatas combinadas, diremos que es una zapata que tiene dentro de ella 2 columnas. ¿Por qué se da? Porque en el diseño las zapatas se están sobreponiendo o están muy cercanas. El proceso constructivo de la zapata. Este proceso constructivo lo vamos a ver uno por uno. El trazo y replanteo consiste en la ubicación de ejes de la zapata con ayudas de las balizas, el trazado de las zapatas con criterio de trazos paralelas y perpendiculares. Finalmente dejamos marcado con yeso. Equipos y herramientas utilizados, cordel, plomada, wincha, etc. Antes de empezar esta actividad, se habrá pensado cómo obtener la máxima productividad. Ahí pueden observar, se han trazado las zapatas. Ahí pueden ver las zapatas trazadas. Excavaciones. Una vez marcada la zapata, se procede a hacer la excavación. La excavación se realiza en forma manual o con equipos. La excavación se realizará hasta el nivel del fondo de la cimentación, el cual deberá de controlarse. Si la excavación se realiza en forma manual, habrá que determinar las cuadrillas para terminar dentro del plazo programado. Una cuadrilla básica para hacer excavaciones está conformada por un peón, siendo su herramienta básica un pico y una lampa. Como referencia, la producción de una cuadrilla básica es entre 2.5 a 3 metros cúbicos por día de excavación, mientras una excavadora puede excavar entre 200 y 250 metros cúbicos por día. En el caso de que el suelo no sea muy estable, hay que hacer un plan de seguridad para el trabajador, ¿no? Si nos queda tiempo, vamos a hacer una clase de seguridad en obra. Como todas las actividades, siempre hay que planificar para obtener la máxima productividad. Perfilado y limpieza de la zanja. Consiste en darle verticalidad a la zanja y para que tenga el diseño, para que cumpla con las características del diseño. Construcción del solado. Acá pueden ver el solado. La foto no es muy buena por el sol, pero acá ya se puede ver el solado. Sirve, miren, para que esté en horizontal nuestra platea. Sirve para marcar dónde vamos a ubicar la columna. Sirve para que reciba el concreto y no se contamine. Colocamos la parrilla de la zapata. Aquí está la parrilla de la zapata. Estos que ven ustedes aquí
estas cositas que ven aquí, le denominamos dados de concreto. ¿Para qué sirven? Sirve para darle altura a la malla de la zapata, para que, como la zapata ya es un tipo de concreto estructural, es un concreto estructural, el acero necesita estar recubierto, necesita tener recubrimiento. Para garantizar ese recubrimiento es que colocamos estos dados al momento para recibir el vaciado. ¿Qué características tienen estos dados? Tienen que ser del concreto que va a recibir. ¿Qué concreto va a recibir? Concreto 210 como mínimo. Entonces, los dados de concreto, acá está, esta es una imagen de preparación de dados. Estos dados de concreto deberán ser hechos de concreto 210. Colocamos las armaduras de las columnas. Como pueden ver, acá están las armaduras de las columnas y se colocan sobre las vigas de cimentación. Perdón, si es que tuviéramos vigas de cimentación, se colocan sobre las vigas de cimentación. Acá tienen una imagen de una viga de cimentación, miren. Pero generalmente también va solo sobre la zapata. Colocamos el concreto en capas de 30, ya les expliqué esto hace un momento, para mejorar su compactación y favorecer su vibrado. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Voy a proceder con la clase de cimientos profundos. Losas o plateas de cimentación. La utilización de platea de cimentación resulta apropiada en edificios ubicados principalmente en terrenos de baja capacidad portante, en la cual la suma de las áreas de la zapata que serían necesarias para transmitir la carga de la estructura al suelo sobrepasa el 75% del área total a cimentar. Generalmente es una losa armada en 2 direcciones y 2 capas. ¿Qué me está diciendo esto, chicos? Si yo tengo esta área, que es área de terreno, y tengo mis zapatas, por exagerar, si el área de terreno es menor o igual al 75% de la suma de las áreas de las zapatas, entonces es necesario hacer una losa de cimentación. Ya no necesito hacer zapata por zapata, va a ser más complicado. Es preferible hacer una losa de cimentación. ¿Cuándo? Cuando el área de las zapatas sea 75% mayor que el área del terreno. Ahí tienen una imagen de una platea de cimentación, un corte. ¿Cuál es su proceso constructivo? Hay que compactar el suelo de fundación, preparar la base con tierra de buena calidad, no deformable, de buen soporte y siendo compactadas en capas de 20. Se construye un solado de 10 para facilitar el trazo de los elementos estructurales y habilitamos y armamos la parrilla de acero. Se puede incrementar la productividad si se emplean mallas electrosoldadas. Se habilita y se arman los dowels para los muros y o columnas. La longitud de los dowels será 1,50. ¿Qué es un dowel? Un dowel es un acero que se coloca en la parrilla de la losa de cimentación cuando no podemos colocar aún. Acá deberían estar los aceros de las columnas. Aceros de las columnas. Cuando no podemos colocar aún estos aceros, colocamos el dowel. ¿Para qué? Porque
es un acero pequeño, para evitar dañar estos aceros, para que no se malogren en el momento del vaciado. Si yo coloco mis aceros y paso mi carretilla, vacío, puede tenderse a voltear, a dañar los aceros de la columna. Para que no me suceda esto, yo coloco los dowels. ¿Cuál es el problema del dowel? Que es un acero no cuantificado en el expediente técnico. Ese acero es un acero no cuantificado en el expediente técnico. Habilitamos y armamos los encofrados en los costados laterales y finalmente preparamos y colocamos el concreto, que debería estar entre 280 y 210, perdón, 210 y 280. ¿Alguna consulta de la platea de cimentación, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ingeniera, ¿podrías explicar de nuevo lo que es la definición del dowel? Sí, es un acero que se coloca se coloca en la platea de cimentación para evitar que las columnas sufran deformaciones, se dañen en el momento del vaciado, o también cuando no tengamos listo el armado de la columna. ¿Alguien más? Ingeniera, buenos días. Buen día. Ya digamos que la losa, o sea, mi pregunta es para continuar con la columna del segundo piso, o sea, ¿cuánto de medida se puede dejar? ¿Hay un máximo, hay un mínimo o es criterio de ingeniero? Date cuenta que estamos hablando de cimentaciones, no estamos hablando de techos. Ah, claro, como estamos... ok, ingeniero. Cimentaciones profundas y pilotes. Existen condiciones críticas en las cuales ya ni una platea de cimentación es suficiente para transmitir todas las cargas de la estructura al suelo. En estos casos es necesario utilizar pilotes. Aquí están los pilotes. Acá se puede ver el pilote. Y cómo se pone al hincamiento, ¿no? Se empieza a golpear, a golpear, a golpear hasta que ingrese a nuestra estructura, a nuestro suelo de fundación. Ahí se pueden ver los pilotes. Se excava a manera de cultura general los pilotes. Vamos a ver un poquito de qué problemas tiene la cimentación, qué problemas vamos a tener cuando queramos cimentar. No me parece a mí. Aquí está. ¿Qué problemas se tiene en la cimentación? Vamos a tener inconvenientes cuando existan desniveles entre dos cimientos. Cuando el suelo donde se va a cimentar es de baja capacidad, cuando el suelo es de relleno, cuando en la cimentación se tiene presencia de agua y cuando la cimentación está por debajo de estructuras vecinas. Este de acá es cuando en nuestra misma cimentación tenemos diferentes cimentaciones, ¿no? Imaginen, en nuestra misma edificación, imagínense, por ejemplo, el pabellón 1 y el pabellón 2 tienen profundidad diferente de cimentación, y ni qué decir con el 5. Entonces, hay que tener cuidado que nuestras mismas cimentaciones ejerzan presión una sobre la otra. Cuando se dé esta condición, ¿no? Tenemos que una cimentación más baja y nosotros vamos a construir esta columna, necesitamos hacer acá una subzapata. Cuando haya, ahí está la subzapata. Cuando haya tierra de cultivo, hay que mejorar el terreno hasta conseguir tierra firme. Cuando haya presencia de agua, acá nos está indicando que hay agua,
vamos a tener que poner un geotextil para aislar nuestra cimentación, ¿no? Para que el agua no se llene. Si bien el concreto funciona, mejora sus condiciones cuando hay agua, tampoco puede estar sumergido eternamente en el agua. ¿Por qué? Porque va a bastar que un sismo fisure un poquito el concreto para que esta agua entre y nos corroa, nos oxide todo el acero. Cuando existan construcciones, imagínense, esta construcción es la que existe y nosotros tenemos que construir todo esto. Vamos a tener que excavar esto. En esos casos, vamos a hacer una calzadura o un muro pantalla. Acá está el